Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. La semana pasada hablábamos de la situación histórica y social que le tocó vivir a Santa Catalina de Siena. Y yo comentaba que en tiempos infaustos, en tiempos tempestuosos, los que somos religiosos, sabemos que Dios siempre envía a alguien para rescatar, para salvar, para unificar, para ayudar. Y este fue el tiempo que le tocó vivir a Catalina de Siena. Habíamos dicho que ella había nacido en 1347 y había muerto en 1380. Alcanzó una vida de 32 años, pero gracias a Dios su obra es innumerable. Comentábamos, abuelo de pájaro, que había dos problemas dentro de la Iglesia Católica. Y digo dentro de la Iglesia Católica porque Europa está unificada por la Iglesia Católica. No se podía pensar del imperio sin la Iglesia y la Iglesia sin el imperio. Claro, bajo esas encrucijadas que había con lo que se denomina históricamente el cesaropapismo. Por eso yo creo que estos temas siempre se tocan dentro de las cátedras de historia. Habíamos dicho que el grave problema era el traslado del Papa de Roma a Aviñón, y eso causó desilusiones y conflictos entre los fieles. Y segundo, la peste negra del año 1348, peste que se fue sucediendo en los varios reinos de aquel tiempo, siglo XIV. Y claro, la peste, como lo pudimos constatar en el coronavirus, trae desolación, tristeza, angustia, pero en especial trae un resentimiento a Dios, porque a veces pensamos que Dios es un titiritero que con sus manos va manejando el mundo. Catalina de Siena, su pensamiento lo vamos a encontrar en tres obras: Diálogos o Diálogos con la Santísima Trinidad, Soliloquios de Oraciones y sus cartas. Yo quisiera hoy solamente hablar, abuelo de pájaro, de la estructura teológica sobre la doctrina de la perfección y la doctrina del puente. Catalina, como sabemos también, no sabía leer ni escribir. Por eso fue una persona iluminada por la acción de Dios al escribir todo sin romper con la ortodoxia de la Iglesia Católica. Grandiosa fue Catalina de Siena. Pero voy a hablar en pocas palabras de cómo ella entiende su relación con Dios en la tierra y de cómo no perder esta relación a través de los vaivenes, de los placeres del mundo. Hay que entender su pensamiento en el contexto histórico. Y bien sabemos que muchísimos clérigos, teólogos, padres de espiritualidad cristiana, ellos pensaban, como San Agustín de Civitatis Dei, que el mundo pues estaba lleno de corrupción. Como aún lo decía el padre Ripal, de cuáles son los enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Pero de hecho, esto está apoyado bíblicamente en lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan: ustedes son del mundo, pero no pueden vivir con los criterios del mundo. Lo que dice San Agustín, la encrucijada entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Y como en su libro de Filosofía de la Historia, él considera que los reinos, las culturas se van acabando porque se aficionan más con las cosas del mundo que con las cosas del reino. También lo explicaba Ignacio de Loyola: o somos de la bandera de Dios o somos de la bandera del demonio. No podemos quedar bien con dos amos, porque a uno vamos a amar y a otro vamos a despreciar. Y eso es también cierto.
Ella se imagina el pecado como el agua, como el río, como el mar. Aunque ella no sabía leer y escribir, ella, al igual que muchas personas de su tiempo, se aprendía las cosas de memoria, las oraciones, las citas bíblicas. Y claro, si entendemos, como ella misma lo dice, que esto es una revelación privada, que es Dios mismo el que le transmite estas palabras, Dios siempre va a utilizar el lenguaje, las ideas y las creencias de cada persona. Entonces, lo primero que considera Catalina de Siena es que el mundo es como un río. Ella supongo que había escuchado la escritura como los soldados egipcios habían sucumbido en el Mar Rojo. Pero también ella, supongo, había escuchado las catequesis mistagógicas del bautismo. El agua da vida, pero también el agua da muerte. Entonces ella considera que muchos hombres y muchas mujeres del mundo se pierden porque son llevados por la corriente del río. Y nosotros pues lo hemos visto en los tsunamis. Recuerden aquellas escenas dantescas que vimos en Japón. Cómo el tsunami se llevó todo. Barcos, casas, coches, por supuesto. Así es el pecado. Porque el pecado es imprevisible, así como los ríos son impredecibles en su fuerza. ¿Y por qué el pecado es impredecible? Porque pues podemos tener una vida en rectitud y justicia, pero el pecado se presenta súbitamente. O nos mantenemos o nos dejamos llevar por el río. Y esto me hace recordar a un amigo hace muchísimos años, no les digo qué gobierno, si estatal o municipal o federal, le ofreció una licitación hace ya muchos años. Una licitación jugosa donde él iba a ganar millones. Pero, como se han dado las licitaciones en México y se siguen dando así, sin importar el candidato o el partido, le dijeron, mira, te ofrecemos esto. Tú tienes que darnos de principio el 20% y te damos la licitación. Tienes que bajar la calidad de tus materiales y elevar los costos. Así pasa en México tristemente. Vemos cómo dijeron de las refinerías de Dos Bocas va a costar esto, al final se eleva. O vemos que las licitaciones a veces se hacen a discreción de los gobernantes, donde los gobernantes sacan su mochada. Hoy dicen que piden el 40%, en aquel tiempo era el 20%, esto pasó hace más de 25 años. Yo no recuerdo cuánto iba a ganar este empresario. Me fue a ver y me preguntó, ¿qué hago? Dije, a ver, tú ya tienes la respuesta, pero más bien quieres que yo te diga la respuesta porque soy sacerdote. Tú eres un hombre de fe, comulgas, eres honesto. Por eso digo que el pecado es impredecible. El pecado llega y nos arrastra. Nos hace derribarnos en nuestros propios cimientos cuando no están en los cimientos de Jesús. Y él me decía, pues no lo debo de aceptar, padre. Pues si tú sabes que no lo debes de aceptar, pues no lo aceptes. No ensucies tus manos. No dañes la economía del pueblo. No des ese testimonio a tus hijos. Efectivamente, le dijo no a este pecado social. Por eso el pecado es impredecible. Lo vi como a los 3, 4, 5, 6 meses, no recuerdo, porque mi memoria es flaca. Y le dije, ¿aceptó la licitación? No. ¿Y cómo está su conciencia? Tranquila. Pero después me dijo una frase del mundo, pero con la conciencia no se come. Gracias a Dios tenía dinero. Pudo haber enriquecido de esa forma
Deshonesta sí, pero no lo quiso hacer. Es decir, su estructura no estaba en los vaivenes del mundo, sino en Dios. Es por eso que el río arrastra. ¿Ya cuánto nos ha arrastrado en el pecado, en los vicios, en los defectos? ¿Cuántos nos dejamos llevar por eso? Por eso dice Catalina, el río acaba con todo. El agua. ¿Qué es lo que nos debe de salvar? Ella dice, porque ella habrá conocido varios puentes en Roma, los puentes que a veces servían para cerrar los castillos, los puentes que se utilizaban para las personas. Ella conoció muchos. Entonces ella dice esto: el mundo es el agua, es el río que se lleva todo. Pero hay un puente, y ese puente no está conectado con el agua, pero en sí está, porque sabemos que los puentes están plegados en el agua, sujetos. Pero ella dice, el puente no tiene nada que ver con el agua, y ese puente es Cristo. Cristo no se conecta con el mundo y pone sus bases en el mundo, no. Por eso dice Jesús, ustedes son del mundo, pero no deben de vivir con los criterios del mundo. Pero ese puente que es Cristo tiene que ser utilizado, valga la expresión. Y a eso se refiere en la famosa teología la idea del puente. Ese puente es Jesús, pero tú y yo tenemos que utilizarlo para no ahogarnos en el pecado, para no ahogarnos en el río. De hecho, Catalina de Sina es bastante tajante. Ella afirma, al pecado hay que acabarlo de raíz, porque si no cortamos la raíz del pecado, el pecado va a seguir concomitante al ser humano. Por ejemplo, si hoy una persona me dijera, padre, tengo un amante que ya quiero dejar. Y yo les digo, corta de raíz. ¿Qué es cortar de raíz? Cambia tu correo electrónico, cambia tu número, bloquéala y no frecuentes las amistades que ella frecuentaba. Eso es acabar con raíz. Pero pues si un hombre me dice, sí, quiero acabar con ella, pero conservo su número, contesto sus mensajes, eso no es acabar de raíz el problema. Y en ese aspecto, Catalina era tajante. Hay que cortar de raíz el pecado. Y nosotros, tú y yo, sabemos cuáles son los pecados que de raíz tenemos. Hay que cortar con el pecado desde raíz. Por eso Catalina dice, aquí está el río y aquí está el puente. Tenemos que pasar por el puente. Ella conoció varios puentes, y los puentes en el medievo, en el siglo XIII, generalmente tenían 2 o 3 escaleras o 4, y después la gente pasaba sobre la roca. Otra figura, otra metáfora, otra imagen de Catalina de Siena es que ella dice que los escalones son los sufrimientos de Cristo. Cada escalón se asemeja a la lanzada en el pecho, a la corona de espinas, a los clavos. Yo creo que esto algún día lo habrá leído Teresa de Ávila cuando escribió Las moradas del castillo interior. Porque Teresa dice que para llegar a Cristo tenemos que pasar distintas moradas. Por eso dice Teresa de Ávila, tenemos que pisar, y pisar lentamente para alcanzar a Jesús.
pisar lentamente para alcanzar a Cristo. Y hay que hacerlo poco a poco, porque ese es el camino de perfección. Hay un libro que ojalá lo comente yo algún día que me interesa mucho, que se intitula Los santos, cómo vivieron y cómo nos enseñaron a morir. ¿Cómo vivieron los santos? ¿Y cuál fue su camino de perfección? Porque aquí, en este tiempo que nos toca vivir, donde mucha gente estudia maestría y doctorado, bueno, que a veces se plagie la tesis de licenciado de doctor, porque en nuestra patria todo se encuentra en Santo Domingo, o se encuentra donde se le paga el favor a un compañero y se le da 50,000 pesos para que me haga una tesis, los que son cerebritos. Así como una persona puede llegar a la cúspide del postdoctorado, así también el camino de perfección es ir renunciando poco a poco a los placeres del mundo para alcanzar el grado perfecto que es, como dice Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. Ahora bien, en tiempo de Catalina de Siena, generalmente junto a los puentes, había pequeñas tiendas donde se compraba pues, productos que la gente podía necesitar para el camino. Hoy llaman tendajones. ¿Por qué utiliza esta otra figura, Catalina? Porque ella dice que aquella tienda es la iglesia. La iglesia no nos vende porque no es simoníaca. La iglesia nos regala las gracias en el sacramento de la confesión, de la comunión y de la vida de oración. Y esta logicidad de Catalina es grandiosa porque dice, para subir el puente tenemos que caminar y nos fatigamos. Las gracias que nos da la iglesia nos ayudan para no fatigarnos, para no cansarnos. Y eso es algo extraordinario, es algo grandioso porque tiene razón. Es grandioso su pensamiento porque ella dice, no se puede vivir sin Cristo, con Cristo y sin la iglesia, o con la iglesia y sin Cristo. Son dos realidades profundas que están inseparablemente unidas. No es como hoy dicen algunas personas, pues yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo creo en la iglesia, pero no creo en Cristo. Habría que leer a San Cipriano de Cartago, ¿no? Si creemos en Cristo, creemos en la iglesia. Y bajo aquella hermosa imagen, Catalina dice, no podemos acceder a Jesús si no es con lo que nos da la iglesia en la comunión, en la confesión y en la vida de oración. Finalmente, ¿qué es lo que nos dice ella? Que todo el engranaje, la simiente de piedras para cruzar ese puente, esas piedras representan las virtudes humanas cristianas. Y esas virtudes nos van a ayudar a pasar por el puente que es Cristo. Y nos dice que las virtudes se complementan, por eso están unidas. Enumera varias, pero dice que la nana de las virtudes es la caridad. Solo practicando las virtudes que emanan de la caridad y alimentándonos de la iglesia, podemos pasar en el puente de un lado a otro y alcanzar el camino de perfección que tanto se necesita el día de hoy. En días pasados, el Papa Francisco hizo una visita pastoral a Hungría y ustedes pueden ver en en YouTube o en Google lo que le dijo la presidenta de Hungría al Papa Francisco. Me pareció un excelente y elocuente mensaje, que por cierto no lo leyó,
se ve que esta mujer es inteligentísima. Pero decía estas palabras más o menos: las virtudes cristianas son importantísimas y tienen que implementarse aún en el siglo XXI. Y decía dos cosas fundamentales: el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el matrimonio conformado entre un hombre y una mujer. Si la virtud suprema es la caridad, la práctica de las virtudes que están totalmente unidas nos van a ayudar precisamente a caminar por ese puente que tanto necesita de cada uno de nosotros. Ese puente tiene que ser utilizado, y esa puente es la gracia que Dios nos dio a través de su inmolación, a través de su sacrificio en la cruz. Tenemos que utilizar ese puente, porque en ese puente nos salvamos y nos santificamos. Cuando se pasa ese puente, entonces el río del pecado no nos lleva, y ese puente, ¿a dónde va a conducir? Por lógica, a la vida eterna. Esa es la sencillez de Catalina de Siena. Imagínense ustedes, si nunca escribió y nunca aprendió a leer, porque se entiende que los amanuenses fueron poniendo por escrito lo que el Espíritu Santo le iba dictando, es indudable que tenemos en Catalina de Siena una extraordinaria mujer de su tiempo. Creo que ella, junto con Santa Teresa del Niño Jesús, son dos grandes bases, pilastras de la erudición espiritual, sin que ellas fueran totalmente unas mujeres preparadas, sino que Dios las preparó a través del camino de la oración. Pues yo espero que leamos sus obras, yo espero que aprendamos de ellas y que podamos vivir precisamente de acuerdo a estas hermosas enseñanzas que nos conducen precisamente a un mayor conocimiento de Dios, pero en especial a un mayor conocimiento de la historia de la Iglesia en los siglos. Pues nos encomendamos a Catalina de Siena y esperamos que ella nos bendiga a través de su intercesión. Muchas gracias.